que su reinado sea prolongado. Capítulo 1. Que su reinado sea prolongado. Quemarse no era una buena opción. En un mundo definido por guerras aparentemente interminables y breves lapsos de paz, uno pensaría que las personas con inclinaciones violentas y de mente asesina habrían encontrado otra forma de acabar con alguien de una manera más dolorosa. Y en verdad, las había, dependiendo de su marco de referencia. No ser salvado era quizás una segunda opción cercana, vomitar en la mesa de un cirujano rogando que lo salvaran mientras sus pulmones se llenaban de sangre, contaminados por una sepsis progresiva. Esa era la que Sakura siempre había pensado que era la peor manera de morir, donde todos los participantes estaban dispuestos a vivir, pero la mano sigilosa del destino empujaba el cuerpo hacia una muerte inevitable. Francamente, Naruto no podía estar de acuerdo. Porque en ese momento estaba en llamas, llamas negras devorando su cavidad torácica con un entusiasmo rugiente. Sí señor, quemarse no era una buena manera de morir, y parecía que así sería como moriría. Asado vivo, cocinado de adentro hacia afuera. Pero ahí estaba. Sasuke le había ganado la partida. Su batalla final había sido brutal, dejando cicatrices en la tierra mucho más que en sus cuerpos. Sus avatares de batalla titánicos de Susanoo y Kurama habían durado horas, la conflagración final de la flecha de Indra y sus Rasen Shurikens gemelos probablemente había hecho un agujero en la capa de ozono que causaría algunos problemas en unas décadas. Naruto difícilmente estaría cerca para quejarse de que los veranos se estaban volviendo demasiado calurosos. Estaba muy caliente en ese momento. Tosió un chorro de sangre hirviendo de su garganta, otro de los Kagutushi de Sasuke se clavó en sus pulmones y lamió la frágil red de su sistema circulatorio, su red de bronquiolos se convirtió en yesca humeante en cuestión de segundos. Y por el sabio, el tronco, todos los dioses de arriba y los demonios gritan, vuele. Era una paradoja de sensaciones, endiabladamente rápida y agonizantemente lenta, que lo quemaba desde dentro. El fuego salvaje corría dentro de su forma, todos sus nervios gritaban hasta que alcanzaron un estruendo de dolor que su mente no podía soportar. Pero la conmoción no lo acogería en su frío abrazo para mitigar el dolor, no, las llamas negras eran pequeñas cosas insidiosas. Sasuke pudo haberlas lanzado y dirigido, pero el plasma de Onice parecía tener mente propia, una mente que le guardaba rencor al rubio. La verdad es que era difícil llamar a Naruto rubio en este punto, toda su cabeza estaba envuelta en fuego negro que rugía con la ira de una tormenta mientras sus orejas se derretían como sebo. A pesar de todo, Naruto se sentía extrañamente sereno. Con un dolor inhumano que empeoraba a medida que se desintegraba, pero sí, sereno. Miró hacia su asesino, su ojo azul penetrando de manera inquietante a través de la conflagración de medianoche mientras su humor acuoso comenzaba a hervir en sus órbitas, lo que le daba una calidad nebulosa a su visión. Sasuke se parecía mucho a Naruto, le faltaba un brazo y tenía un mosaico de negro y azul. El rostro del último Uchiha era un rictus de esfuerzo y dolor, los labios hinchados mientras la sangre goteaba de sus ojos en un esfuerzo por mantener en funcionamiento el Amaterasu. Su Rinnegan se había vuelto inerte y dependía de Suens inyectado en sangre para dirigir el Amaterasu ya lanzado. De hecho, fue, según el propio Naruto, un movimiento tonto. No se lo guardaba rencor, simplemente había ganado su última pelea. Lo había dado todo. Todo lo que tenía. 17 años de vida cargando milenios de enemistad sobre sus espaldas, habían peleado por el camino que el mundo debería seguir ahora que tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. La madre de Chakra se había ido, el mundo estaba dormido y el padre de Ninsu había dejado en sus manos el camino que el mundo tomaría. Sasuke había favorecido la revolución, un mundo donde todos estarían unidos en su odio hacia él. Naruto había elegido la resolución, ofreciendo una mano para dejar que los shinobi intentaran algo nuevo. Era un impasse que no podía ser apaciguado con palabras, por lo que lo habían llevado al crisol más antiguo de la toma de decisiones. La violencia. Hermano contra hermano. Ideal contra ideal. No se habían guardado nada y durante todo el día que habían luchado habían entregado sus almas el uno al otro. Naruto había sido impetuoso, Sasuke frío. Y al final, después de un choque final, Naruto simplemente había sido un segundo demasiado lento. De nuevo, estaba sereno a pesar del fuego. Porque, bueno, había hecho todo lo posible y había perdido. Ahora llegaba su recompensa. Cuando uno sabía más allá de toda duda razonable que había una vida después de la muerte y acudía a ella sin importar cuán atroces fueran sus crímenes en vida, la amarga píldora de la muerte se volvía mucho más fácil de tragar. Naruto escuchó un chapoteo frente a él que coincidió con otro latigazo de dolor. Parecía que el fuego finalmente le había arrancado una de sus piernas. El chapoteo encendió algo en él, algo que no podía identificar. ¿Arrepentimientos?
Tenía algunos, pero no lo agobiaban. Creía firmemente que su viejo amigo entraría en razón. Después de todo, se había quedado muy sorprendido cuando su última jugada funcionó. Simplemente, quémate, mi único amigo, susurró Sasuke, transmitiendo el aullido y el rugido de las llamas negras. Uno a uno, los sentidos de Naruto comenzaron a fallarle, absorbidos por la sensación de ardor. Y finalmente, sin nada en su corazón ni en su mente excepto su propio y abstracto desconcierto, murió. La nada que siguió fue algo que Naruto había esperado, después de todo había quedado al borde de la vida y la muerte lo suficiente como para reconocer el viento frío del inframundo en la nuca. Pero, no hace frío, pensó Naruto, sin ver nada más que fuego negro. Hace calor, añadió con voz entrecortada antes de que le llamara la atención lo poco que le gustaban esos calificativos básicos. Se sentía mucho más profundo y significativo que eso. Pero no tenía nada más con qué compararlo. Él vio fuego, él olió fuego, probó el fuego, escuchó fuego y sobre todo sintió fuego. Pero no se quema, ¿qué carajo? Era cierto, aunque Naruto todavía estaba sumergido en el fuego en cada faceta, este se había visto privado del horror físico de quemarse. De hecho, sin la sensibilidad de su forma física degradada, se sentía como nada que hubiera sentido antes, pero de alguna manera le resultaba extrañamente familiar. Naruto se sentía como si estuviera atrapado en una corriente de líquido que era demasiado ligera para ser agua, pero demasiado pesada para ser gas. Un susurro de vendavales pasajeros que lo golpeaban desde todos los ángulos, pasando a través de él tanto como a su alrededor. Y luego, poco a poco, se encontró en otro lugar. En lugar de las ruinas del valle final, que habían sido devastadas por el fuego, ahora había un espacio de oscuridad que se extendía en todas direcciones hasta el infinito, con solo los alrededores inmediatos tallados en una luz amarilla oscura. Y en su centro se alzaba una columna de fuego negro tan alta como un hombre. El fuego negro se alejó de él lentamente, con cautela, tal vez incluso con suavidad, dejando una figura parada sobre un plano de agua, enviando ondas de su presencia. Reflejada en el agua había una figura etérea hecha de una tenue luz dorada, vagamente humanoide en el sentido de que poseía una cabeza con un característico cabello puntiagudo. Naruto giró la cabeza para examinar el lugar, abrumado por la familiaridad. Esto es, el umbral, dijo una voz rica y envejecida desde la oscuridad, teñida de melancolía. Tenía la esperanza de que no volvieras aquí tan pronto, Naruto, y mucho menos sin posibilidad de regresar. Naruto giró su rostro inexpresivo en dirección a la voz y se sorprendió al ver un par de ojos mirándolo fijamente en círculos morados metálicos. Viejo sabio, lo saludó con calidez. Levantó una mano para rascarse la cabeza avergonzado antes de darse cuenta de que ya no tenía manos para rascarse. El rostro surcado de arrugas de Hagoromo Otsutsuki se agrietó en una débil sonrisa, reconociendo los movimientos torpes y serpenteantes del tenue espíritu dorado por lo que eran. No pareces perplejo al verme. Muy lejos de nuestro primer encuentro hace menos de un día, dijo, acariciando su larga barba. Como antes, y desde la perspectiva de Naruto, como siempre, el sabio flotaba a un pie del suelo, sentado en un asiento invisible suspendido por un anillo de orbes buscadores de la verdad. Naruto se encogió de hombros en sentido figurado, y las hebras doradas de sustancia tenue ondularon. Morí, estabas aquí la última vez que casi muero. Supongo que esta vez sé cómo se llama ahora. Suena un poco siniestro. El espíritu mayor se permitió una exhalación solitaria de alegría, sus ojos alienígenas brillando con cariño. A veces realmente me recuerdas a Asura, Naruto. Quiero decir, sí debería. Él soy yo, ¿no? ¿O yo soy él? Respondió Naruto, desconcertado por los detalles del proceso de reencarnación. El viejo sabio se rió de nuevo. Después de un momento, levantó las manos y se las mostró a Naruto, revelando que las marcas del sol y la luna habían vuelto a sus lugares correspondientes. Naruto se puso serio ante eso. Entonces está hecho. Lo es, Hagoromo asintió con la cabeza. Es probable que mi madre nunca regrese, y la disputa entre hermanos ha llegado a su fin, me confieso un poco insatisfecho con el resultado, dijo en voz baja, lo que provocó que Naruto lo mirara con desaprobación. Oh, no confundas mis pensamientos ociosos con una evaluación de la forma en que lograste un fin. Considero que tu aceptación de la muerte es un rasgo con el que todos aquellos que buscan la iluminación deben llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué te preocupa, viejo? ¿Es tan malo de mi parte no haber querido ver morir a uno de mis hijos una vez más? Respondió retóricamente Hagoromo. El alma dorada lo consideró en silencio, sus pensamientos parecían resonar en ese lugar desconocido. Finalmente respondió, no. Eso demuestra que eres humano. O al menos que tienes humanidad. Hagoromo abrió la boca para responder, pero no salió nada. La cerró y la abrió de nuevo.
El Shakujo que flotaba detrás de él había completado una órbita completa a su alrededor antes de que finalmente el silencio se rompiera de nuevo. Eso es lo más amable que me han dicho. Las libaciones de divinidad que nunca pedí no son nada en comparación con la seguridad de que soy lo que siempre he aspirado a ser, uno de ustedes. Naruto se sonrojó. Deja de hablar, viejo loco. Solo estoy diciendo la verdad. ¿La verdad, eh? Me conformo con eso. El silencio volvió a cruzar entre ellos, preñado y tranquilo. Naruto le permitió al sabio su momento para llorar y celebrar, aunque lo hiciera en un silencio sepulcral. Finalmente el sabio habló de nuevo, dirigiéndose a Naruto. Supongo que te estarás preguntando por qué estás aquí y no con tus padres en el reino puro. Naruto asintió. Aunque había estado a punto de morir demasiadas veces, suponía que el proceso real de morir y seguir adelante era rápido. Sin embargo, allí estaba, en el umbral. Cualquiera que fuese el umbral. Supuse que al menos habría una luz brillante, ofreció, fingiendo humor. Por lo general, sí. Pero, ha habido complicaciones provocadas por la forma en que has terminado, se apagó el sabio. Naruto permaneció en silencio y dejó que el humanoide con cuernos continuara. Tu aceptación de tu final sin remordimientos pone fin al proceso de reencarnación de Asura y él puede descansar. Pero como el punto final, el sistema de transmigración no puede llegar a su fin hasta que las reencarnaciones de Asura e Indra sean enviadas al reino puro. Al oír eso, Naruto comenzó a pensar, aunque al principio no podía comprender las complejidades del asunto. El mecanismo de la reencarnación había terminado, pero el proceso de transmigración no podía terminar hasta que Sasuke conociera su fin definitivo. Y eso significaba, ahora que he despertado el Rinnegan, la inmortalidad, la reencarnación, tengo muchas opciones disponibles para mí. La voz de Sasuke habló desde su memoria. Hizo clic. Bastardo. Gritó Naruto, los vientos dorados que componían su forma simulando un gesto tan grosero como era posible. Agoromo hizo una mueca de dolor ante la blasfemia y asintió con tristeza. Entonces parece que comprendes la verdad. Naruto continuó maldiciendo, alcanzando un nivel asombroso de volumen y habla entrecortada a pesar de no tener pulmones para gritar a todo pulmón. Continuó durante casi un minuto antes de apagarse. Sí, lo entiendo, gruñó, no puedo seguir adelante hasta que Sasuke muera, y dado que está tratando de vivir para siempre como su estúpida versión de Zero Kage, dos extremidades delgadas afectaron las comillas en el aire de alguna manera. Entonces estoy atrapado aquí en el umbral, donde sea que esté. El silencio le dijo todas las respuestas que necesitaba. Genial, resopló con sarcasmo palpable. El umbral es, menos un lugar y más el concepto de uno, explicó Agoromo, con la esperanza de aliviar algo de la molestia de Naruto con información, existe en la base de nuestras almas, el punto que nos conecta con el anillo del samsara. Cuando una persona se acerca a la muerte, su alma entra en el umbral desde el cual puede elegir permanecer o seguir adelante. A la tierra pura o al samsara mismo depende de aquellos que pueden caminarlo. En la época anterior a mi madre, el samsara era más un camino transitado, yo cambié eso. Naruto sintió que sus ojos se entrecerraban. ¿Cómo? Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro sin rasgos distintivos. Todos tenemos nuestros secretos, Naruto, en esta vida y en la próxima. El fantasma dorado le habría hecho un gesto obsceno al sabio si hubiera tenido los dedos para hacerlo. Eres como un Kakashi demasiado poético, ¿lo sabías? Pero el humor había sido oportuno, logró calmar la ira de Naruto y hacer que volviera a hervir a fuego lento hasta convertirse en simple agravamiento. Entonces, ¿por qué estás aquí, además de para explicar por qué no puedo seguir adelante? El rostro de Agoromo perdió el humor y volvió a mostrar un ceño estoico. No habló y dejó que el Shakujo flotara a su alrededor mientras ordenaba sus pensamientos. ¿Por qué no te mereces esto? ¿Qué? No. Mereces esto. Este olvido, esta nada al final del tiempo y del sentido. Los ojos del viejo espíritu se entrecerraron casi peligrosamente, la molestia brotó de los riscos de su rostro como magma que se está pudriendo para ser liberado de un volcán. He visto todas las reencarnaciones de mis descendientes. Todas. Algunos vivieron vidas mejores que tú, otros vivieron peores. Pero tú viviste lo mejor que pudiste y moriste sin remordimientos. Sin embargo, aquí estás, encadenado a una nada de mi propia creación con tu libertad de seguir adelante o recorrer el camino casi vengativamente prohibida. Esto no se puede tolerar. Así que estoy aquí para hacer lo que pueda. Él se iluminó, ¿quieres decir que puedes? Agoromo levantó una mano e interrumpió a Naruto. No puedo enviarte a la tierra pura. El poder que te di a ti y a Sasuke para sellar a mi madre puede tardar años en regresar por completo a mí.
Pero con el poco poder que tengo, puedo usar la mecánica del samsara para al menos alejarte de este umbral aburrido. Naruto tragó saliva, la magnitud de lo que le ofrecían era algo difícil de comprender, pero aún así, era mejor que nada. Puedo darle a tu alma la mejor manera de decirlo sería un empujón, explicó Agoromo, tomando su shakujo, cuyos anillos negros de onix resonaban en la oscuridad mientras vibraban. Te permito entrar en el samsara con mi bendición de la iluminación, para que cuando nazcas de nuevo, lo hagas con tu sentido de identidad completamente intacto. El espectro dorado sonrió, pero luego la realidad se impuso. ¿Cuál es el truco? Preguntó, recordando la frase de que no existe nada gratis. Agoromo soltó una risita melancólica, tal vez porque había subestimado la perspectiva que podía tener Naruto. La reencarnación de Asura e Indra estaba ligada a sus descendientes, su sangre como guía. Sin más descendientes de sangre de Asura, serás liberado en el gran Trichilio Cosmos. El samsara pasa entre todos los mundos, y sin una línea de amarre de sangre, no sé en qué mundo terminarás. Se quedó en silencio mientras el sabio le explicaba, sin duda era una propuesta siniestra. ¿Realmente seguiré siendo yo? Preguntó. Como alguien que nunca había pasado por el proceso de reencarnación, no conocía los detalles y probablemente esta sería la única vez que podría preguntar. Naruto no quería sentarse en este espacio intermedio durante el próximo infinito jugando a pescar con el fantasma de su ancestro lejano. Agoromo tarareó mientras pensaba, colocando el bastón negro sobre sus rodillas para pensar. El fantasma dorado se preguntó si tal vez el sabio aparentemente implacable jugueteaba con el bastón del monje de la misma manera que se rascaba la cabeza o añadía un tic verbal cuando estaba nervioso o pensando. Serás tú quien tenga tus recuerdos y será tu alma. Pero, en cuanto a tu apariencia o estatura, no lo puedo decir. Tu chakra puede no manifestarse ni siquiera en la próxima vida, si te encuentras en un mundo que no lo permite. ¿Qué pasa con Kurama? Preguntó Naruto, la ausencia de su peludo compañero ya pesaba en su mente. Sintió una oleada de consternación que lo invadía cuando Agoromo cerró los ojos solemnemente. En efecto. Kurama se ha quemado con tu cuerpo y probablemente ha comenzado su período de regeneración. Pasará algún tiempo antes de que recupere la conciencia, dijo Agoromo, con la voz reconfortante de un abuelo que reconforta a su familia. Pero la rueda del samsara no está exenta de bálsamos. Lo que hiciste en esta vida será atendido en la siguiente, y si pasas por allí con tu karma exonerado, entonces, a través de mi marca, encontrarás tu camino hacia el reino puro, si eso es lo que deseas. Un nuevo comienzo es un nuevo comienzo. No tengas prejuicios contra los padres que aún no te han dado a luz ni contra un mundo que aún no te conoce. El pilar dorado de energía arremolinada que era Naruto permaneció flotando en el lugar, con su mente y su alma llenas de pensamientos. Era extraño que alguien tan definido por la espontaneidad fuera tan pensativo, pero Naruto siempre había sido más de lo que la gente veía. Y la muerte tenía una forma poética de darte una perspectiva de la vida vivida y de la vida por venir. Agoromo esperó pacientemente, mientras las pupilas de su Rinnegan trazaban los patrones exóticos y únicos en la esencia del transmigrante Asura. Finalmente, Naruto pareció tomar una decisión y flotó hacia adelante para pararse frente al sabio sentado. Lo haré. ¿Fue un truco de la luz, o Agoromo vio que un flujo de patrón áurico en la cabeza sin rostro de Naruto adoptó una sonrisa vulpina? Levantando las manos, el Otsutsuki las separó y concentró. Hilos de poder rojo y azul comenzaron a arquearse desde las puntas de sus dedos hasta que se atraparon entre sí, comenzando a girar en una tira de Mobius que se repetía sin fin de rojo y azul antes de contraerse sobre sí misma hasta convertirse en una única mota de luz. El pinchazo de energía cambiante pulsó unas cuantas veces antes de estallar como una burbuja de jabón, revelando un sigilo rojo de anillos concéntricos, la misma marca en la propia frente de Agoromo. Agarrándolo con una mano, el sabio se lo extendió a Naruto y en el momento en que el fantasma dorado se concentró en él provocó una reacción, flotó lejos de la mano de Agoromo y se dirigió hacia su pecho incorpóreo. Al tocarlo con una sensación que envió una ola de calor a través de su ser, Naruto gruñó en estado de shock, sintiendo que el calor florecía como fuego mientras estaba envuelto en un aura llameante. Nos vemos, super sabio abuelo, dijo Naruto, con una sonrisa en sus palabras mientras brillaba aún más. El sabio de los 6 caminos favoreció a su descendiente con una cálida y genuina sonrisa. Que tengas una buena noche, Naruto Uzumaki. Nunca olvides quién eres, pero no niegues lo que puedes llegar a ser. El velo de fuego espiritual rojo se volvió más brillante y audaz hasta que una columna de luz vermellón surgió de la superficie acuosa del umbral, iluminando el vacío con una marea silenciosa de poder.
Cuando se desvaneció, no había evidencia de Naruto Uzumaki, ni la única chispa de fuego negro que se había aferrado a su figura cuando se fue. 0, 0, 0. El tiempo es algo intrínsecamente difícil de controlar en un vacío. Marcamos inherentemente su paso de acuerdo con puntos de referencia y en relación con ellos. Los relojes, el paso del sol y la luna y, tal vez en el nivel más primitivo, el latido de nuestro propio corazón en el pecho. Cuando la humanidad, de cualquier tipo, no era más que un grupo de simios que se arrastraban con los nudillos y aún no habían levantado la vista para maravillarse con el movimiento de los cielos, era solo ese badum lo que creaba alguna regularidad. Entonces, al encontrarse en otro vacío después de dejar el umbral sin absolutamente nada con qué medir el tiempo, Naruto se había enojado muchísimo. Bueno, tan enojado como podría estarlo una cosa sin boca ni cerebro en la oscuridad. Sin embargo, era consciente del cambio, ya que la conciencia comparativa del umbral no era nada comparada con el lugar donde estaba ahora. Entonces, en resumen, era consciente de que había habido un cambio, pero difícilmente podía decir cuánto tiempo había pasado desde entonces. El tiempo transcurrido entre ambos acontecimientos también era confuso. Lo único que podía recordar era el fuego. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas siguieron siendo vagas y carentes de sentidos verdaderos para expresarlas. Hasta que un día, sin más compañía que sus pensamientos, oyó: basurero. 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 Un latido. Su latido. No era mucho, pero era algo a lo que aferrarse para alejar el aburrimiento y marcar un ritmo al que pudiera dedicarse a su nuevo pasatiempo. Pasar el tiempo. No era jardinería, pero no dejaba de tener sus comodidades. Naruto podría decir que probablemente fue la vez que estuvo más cómodo en su vida pasada o en esta nueva naciente. O el vientre de su madre, pensó un día antes de soltar un jadeo mental. Oh, ahí es donde estoy. Esa observación verdaderamente elocuente condujo a Naruto a su segunda vida, o al menos a su preludio. Una vida sencilla en la que disfrutaba del calor de su entorno mientras su cuerpo se desarrollaba. Los sentidos llegaron con el tiempo, nunca sintió hambre, ya que su madre se ocupaba de esa necesidad y no escuchaba mucho más que conversaciones apagadas y atenuadas por su hogar orgánico. Es decir, era el paraíso hasta que empezó a pensar. Entonces se volvió tan aburrido como esperar a su sensei. Un día, sin embargo, las cosas cambiaron, él lo sintió venir, permeando el calor de su hogar y tal vez incluso el miedo de que su madre viajara hacia él mientras técnicamente todavía eran un solo ser. La estrechez lo rodeaba por todos lados y se familiarizó con la oscuridad que empujaba contra sus ojos. ¿Podría alguien apagar la luz, por favor? Se arrepintió de esos pensamientos al instante. Hay una razón por la que no recordamos el día en que nacimos, y no es solo por falta de capacidad cerebral para recordarlo. Es algo violento y doloroso. Todo cambia. Te arrancan del único lugar que has conocido, te arrancan del calor y la seguridad. Te lleva horas a atravesar una oscuridad terrible para entrar en un mundo donde todo es diferente. Por un lado, Naruto se lo tomó bastante bien, después de todo, tenía experiencia de vida y recordaba vívidamente cómo lo quemaron vivo. Por otro lado, el parto todavía llevaba horas y su cuerpo, aunque estaba tan sano como podía estar, seguía siendo el de un bebé y se vio sacudido por las secuelas de la cosa más difícil que el nuevo bebé rosa había hecho en su vida. Lloró al venir al mundo, tosiendo una sustancia desagradable de color marrón rojizo para respirar por primera vez y parpadeando ante la repentina entrada de luz. Antes de que pudiera darse cuenta, estaba envuelto en sábanas y tuvo la oportunidad de asimilar el nuevo lugar en el que se encontraba. Un mundo completamente nuevo. Miró por el agujero en la tela, con la vista enmarcada por un óvalo de tela. Parpadeó. Esperaba que este mundo tuviera color, porque en ese momento lo único que veía era gris. La habitación era de un gris apagado, toda de piedra y mampostería, sin color. No carecía de los adornos de la opulencia, pero era intencionadamente imperial y brutalmente gris. A pesar de eso, no carecía de comodidades. Un gran fuego crepitante titilaba al final de la habitación, enviando una ráfaga de luz naranja que disipaba la sensación de frío que impregnaba la mampostería. Varias personas se movían dentro de la habitación, empujándose para ver al recién nacido, pero nadie parecía notar que el fuego había crecido, casi como si marcara el nacimiento de este nuevo niño. «Déjame verlo», la voz de una mujer cortó el murmullo de la gente, que se quedó quieta y se volvió para mirar a la que hablaba. «Déjame ver a mi hijo». Naruto levantó las orejas e intentó girar la cabeza, pero se sintió molesto al descubrir que, por desgracia, era un bebé y solo pudo ver a la mujer de mediana edad vestida de gris que lo sostenía. No era su madre, lo supo al instante, aunque todavía no sabía qué rasgos buscar.
Pero su gracia, el rey, murmuró la mujer velada de gris, necesita saber si su hijo es realmente un varón. Déjame ver a mi hijo, pidió de nuevo la voz cansada y la mujer del velo obedeció, llevando a Naruto hasta el borde de una gran cama con dosel. Lo acomodó en sus brazos y Naruto pudo echar un vistazo a su nueva madre con curiosos ojos violetas. Lo que vio le sorprendió. Una mujer cansada, más bien una chica, en realidad, cansada y pálida, de ojos brillantes y cabello rojo. Estaba sentada en el centro de la cama, apoyada sobre una pequeña montaña de almohadas, con el cabello pegado a la frente a través de capas de sudor que hacían que el camisón blanco que llevaba se le pegara como una segunda piel. A la mujer, su madre, no le importaba, ella solo tenía ojos para él. Agarró el bulto de tela, lo acercó y miró sus nuevos ojos violetas y comenzó a arrullarlo. Es un niño, susurró, mirándolo, es un niño. Dijo, más fuerte esta vez, su rostro cobrando vida con una fuerza que la hacía parecer capaz de enfrentarse al mundo. Se tambaleó por el cansancio y se desplomó sobre las almohadas, pero lo mantuvo suavemente contra su pecho, balanceándolo ligeramente mientras respiraba con dificultad para aliviar el cansancio de su cuerpo. Ella lo miró de nuevo e inclinó la cabeza hacia un lado, mirándolo fijamente a los ojos violetas, como estrellas gemelas cortadas de una amatista ardiente. Hola, Aegon, lo saludó y Naruto le dio una sonrisa angelical en respuesta. Ella sostuvo su mirada por un tiempo antes de desviar la mirada hacia la esquina de la habitación. Ven a ver a tu hijo, mi rey. Rey, pensó Naruto. Alguien salió de las sombras en la esquina de la habitación, revelándose a la luz de la chimenea. Sus pasos eran inicialmente forzados y cansados, como si tuvieran demasiado miedo de asimilar lo que estaban viendo. Eso cambió cuando sus ojos se posaron en Naruto, aumentando su paso para pararse al lado de la cama de su madre. Era un hombre relativamente alto con una cara ancha y redonda con un largo cabello plateado que le caía libremente por la espalda. Vestía un jubón negro acolchado hecho de telas finas con incrustaciones de hilo rojo y pantalones y botas a juego. Se quedó mirando a Naruto, parpadeando como un búho, como si no pudiera creer lo que veía ante él, hasta que finalmente volvió a la realidad. Déjame verlo, dijo suavemente, ganando fuerza en su voz mientras extendía sus manos para agarrar el bulto de tela. Déjame verlo. Su madre lo abrazó a regañadientes durante unos segundos antes de darse cuenta y entregarle delicadamente a Naruto a su nuevo padre. Si bien no fue un arrebato, el hombre de cabello plateado agarró al bebé contra su pecho con tanta reverencia como lo había hecho su madre, encorvando los hombros para crear un capullo de protección. Mi hijo, Naruto miró a su padre a la cara y realmente se fijó en los detalles de su rostro. Tenía un aspecto demacrado y Naruto inicialmente pensó que tenía más de 50 años, pero un sexto sentido le dijo que no estaba bien. El rey todavía tenía el aspecto de joven, pero las líneas de su rostro y el adelgazamiento de su línea del cabello hablaban de un envejecimiento prematuro por el estrés. No es que Naruto pudiera culparlo, el momento en que se enteró de que el tercer Hokage apenas tenía 70 años cuando murió le había hecho saber que gobernar era algo que minaba la vitalidad incluso de los más veraces. Pero cualesquiera que fueran los males del gobierno o de este nuevo mundo, Naruto de repente se encontró convertido en príncipe, y qué pensamiento tan novedoso era ese, aún podía ver un brillo de algo en esos ojos violetas que compartía con el rey. Bondad. Un bien escaso en verdad. Aegon. Su nombre será Aegon II, dijo el rey, con las sienes arrugadas por un cansancio que parecía más extremo que el de su aparente esposa. Por los dioses antiguos y los nuevos, tengo un hijo. Gritó, exaltando panteones desconocidos mientras levantaba a Naruto, o mejor dicho, a Aegon, en el aire. La docena de corpulentos sirvientes, parteras y médicos que lo rodeaban se quedaron boquiabiertos ante la vista como si fuera una especie de ser celestial. Una imposibilidad que hizo bailar incluso al cansado y agotado rey. Viserys, por favor, sé amable con él, regañó la madre de Naruto con preocupación, y Naruto emitió un murmullo de fastidio. No quería que lo dejaran conmocionado segundos después de nacer. ¿Qué final tan ignominioso sería ese? Karma se lo había quitado de encima. El rey lo dejó caer. Había sido un accidente. Un paso en falso, puro y duro, provocado por Viserys, que se había dado un giro demasiado brusco y había sobreestimado el agarre que tenía sobre su hijo al intentar devolverlo a los brazos de su madre. Pero estaba a un paso de la cama y el suelo se estaba levantando con una rapidez terrible. Y Dios mío, si no parecía muy duro. Naruto gritó, y un grito de preocupación salió volando de su nueva garganta. Me estás tomando el pelo. Por algún milagro, su madre lo atrapó antes de que pudiera estrellarse la cabeza contra las piedras.
Incluso debilitada por el parto, la joven se lanzó a través de la distancia que los separaba y atrapó a Naruto, acercándolo a ella y lanzándole a Viserys una mirada acalorada. Tenga cuidado, su gracia. Los dos estamos muy cansados. El rey dio un paso hacia adelante antes de desplomarse sobre la cama, presionó su rostro contra las sábanas y dio un largo suspiro de sufrimiento. Levantó la cabeza para que quedara frente a su esposa y su hijo con una sonrisa de medio perfil. Lo tendré en cuenta, querido Alicent, se rió entre dientes antes de levantarse y sentarse en la cama, con un brazo alrededor de Alicent y ambos continuando mirándolo. No fueron los últimos. Uno por uno, todas las demás personas en la sala se acercaron para mirar con los ojos abiertos al bebé, felicitarlos y tratar a Naruto como si fuera un milagro purista. Todos actuaban como si fuera la segunda venida del mismísimo sabio. Y hablando del sabio etéreo, Naruto estaba feliz de que su objetivo hubiera hecho lo que le habían prometido. Sus pensamientos eran los suyos, lo cual era bueno, hubiera odiado perder sus recuerdos. Fue un momento tan bueno como cualquier otro para hacer un inventario interno de sus habilidades esotéricas. Cerró los ojos violetas para fingir que dormía y dejó que su mente se hundiera en su interior, buscando esa familiar sensación de verruga en sus huesos. Frunció el ceño al no encontrar ninguna. No percibía ningún chakra, pero acababa de renacer, así que eso podía cambiar. Por ahora estaba feliz de no tener que volver a nacer y aparentemente había conseguido un cuerpo razonablemente sano. Sin embargo, había algo más, algo parpadeante en su sangre. ¿Kurama? Preguntó para sus adentros con la vana esperanza de una respuesta, incluso con las palabras de Agoromo persistiendo en sus oídos, resonando aún más fuerte cuando el gran zorro no respondió, ausente. Su ánimo decayó, pero se recuperó. Era Naruto Uzumaki, no iba a permitir que algo como morir lo deprimiera, ¿sabes? No por mucho tiempo. Al abrir los ojos, vio distraídamente a otra chica en un rincón, casi de la misma edad que su madre y que parecía extrañamente desinteresada en todo el asunto. Tenía el mismo pelo plateado y los mismos ojos violetas que su padre y, al menos, él supuso que también él. Llevaba un vestido negro y rojo largo hasta el suelo con mangas acampanadas. Apoyaba la espalda contra la pared con las manos juntas al frente. Viserys vio la dirección de la mirada de su hijo y la siguió hasta la joven distante, con una sonrisa cada vez más amplia. El hombre de cabello plateado le hizo un gesto. Vamos, Rhaenyra, saluda a tu hermano, dijo enfáticamente mientras seguía haciendo señas a la mujer, su nueva hermana, para que se acercara a él. Ella vaciló junto a la puerta, pero el brillante saludo de su padre era algo difícil de ignorar y refutar. Pronto se unió a la fiesta junto a la cama y miró el rostro de su hermano recién nacido. Y ella lo miró fijamente. Que esto iba a ser un problema, ¿no? No, no te centres en eso. Fue como dijo Agoromo. No te cierres a una vida que aún no has vivido. Sé tú mismo. Parecía bastante sencillo en el papel. Sí, claro. ¿Qué tan difícil podría ser? Después de todo, era un príncipe. Los príncipes normalmente lo tenían fácil. No era como si se convirtiera en rey o algo así. Qué poco sabía. Capítulo 2. Salve Aegon. Segundo de su nombre. Capítulo 2. Un nuevo amigo en su primer cumpleaños, su madre le regaló un enorme huevo dorado para su cuna. El destino parecía tener un extraño sentido del humor. Ironía, tu nombre es Naruto. En realidad, se habría reído hasta morir si hubiera tenido ganas. En cambio, se contentó con estudiar a su nuevo amigo durante el resto de su vida. Un amigo potencial. Le gustó el sonido de eso. Realmente no había manera de saber qué podría salir de esa cosa. En definitiva, el huevo era grande, casi más grande que él, con tan solo un año de vida. Pensó que tal vez fuera un año. El tiempo se volvía extraño cuando eras un bebé. De hecho, el huevo era más rico que la luz del sol, lo suficiente para dejar a un Lannister verde de envidia. Y era todo suyo. El dragón que había dentro, si se dignaba a salir del cascarón, sería su único aliado verdadero en este mundo. Un compañero. Un amigo. No un sustituto para Kurama, el viejo zorro nunca podría ser reemplazado realmente en su corazón, pero alguien que llenara el vacío que había dejado atrás de todos modos. Eso lo calentó más que las palabras. Debatió sobre nombres para ello hasta bien entrada la noche y todas las noches a partir de entonces. Sunfi le sonaba grandioso, pero también otros nombres. Kurama era demasiado obvio y, a regañadientes, lo descartó. Había otros. Ghidorah, por ejemplo. Buen nombre, ese, digno de un rey. Puede que no pudiera interactuar con el mundo en general por el momento, pero eso no significaba que no pudiera escuchar, y escuchó mientras esperaba que su huevo finalmente eclosionara. Poniente era un poco extraño y la familia en la que había renacido era aún más extraña.
No había cumplido aún 2 años y ya se hablaba de que sería rey. Él. ¿Un verdadero rey? Sonaba absurdo. No tenía ni la menor idea de cómo ser un rey, y mucho menos un Targaryen. Aún así, había prometido vivir esta segunda vida al máximo, y así lo haría. Podía sentir los restos de su antiguo chakra agitándose en su interior y se contentaba con ejercicios sutiles de chakra en un esfuerzo por fortalecerlo aún más. Cada noche, él empujaba ese chakra hacia su huevo, deseando que fuera valiente, bueno y fuerte. No estaba seguro de si eso ayudaba o no, pero el huevo se mantenía caliente y se movía a veces, por lo que solo podía asumir que estaba haciendo algo bien. La conocida como Rhaenyra, aparentemente su media hermana, venía a visitarlo de vez en cuando. Rara vez decía algo. Solo lo miraba con el ceño fruncido. Un día, por fin, habló. ¿Por qué existes? Esa era la pregunta, ¿no? Tenía una voz y un rostro tan agradables, pero parecía tan enfadada, tan herida por su mera existencia. Él no podía entender por qué. Quería ayudarla. Pero cuando extendió la mano para darle una palmadita en el brazo, eso pareció sorprenderla terriblemente, tanto que huyó y no volvió a visitarla durante un tiempo. Chicas. Tan confusas aquí como en casa. Ella iba a ser un problema, ¿no? Su madre, Alicent, intentó ser amable con ella, realmente lo hizo, pero nunca pareció funcionar como ella quería. Estaba empezando a pensar que había mala sangre entre esos dos. Ella también parecía extrañamente triste. Iba a tener mucho trabajo por delante en este mundo. En cuanto a su padre, bueno, el jurado aún no se había pronunciado al respecto. Viserys parecía agradable y todo eso, pero apenas le prestaba atención, lo que pareció molestar a mamá aún más. Problemas tras problemas. Desafortunadamente, no había nada que él pudiera hacer al respecto por el momento. No tenía fuerzas, su cuerpo no obedecía como él quería y el lenguaje de este mundo lo eludía. 15 días después, tuvo que enfrentarse a un nuevo enigma. Su huevo eclosionó en plena noche. Naruto no lo vio por sí mismo. Simplemente se despertó una mañana y encontró una cría dorada acurrucada sobre su pecho para calentarse. Dicho dragón tenía 3 cabezas. Cada uno permaneció montado sobre un pequeño cuerpo robusto sobre un trío de cuellos delgados separados, cada uno de los cuales lo observaba atentamente mientras despertaba, esperando que hiciera un movimiento. Bien, mejor tener cuidado. No podría defenderse si esa cosa decidiera comérselo. La mayoría se habría quedado estupefacta, incluso habría sentido repulsión por un dragón tan claramente deformado. Y quedó en shock, claro está, pero solo por un momento. Con cautela, tocó con la pata el ala derecha de la cría. Una de las 3 cabezas miraba en esa dirección, mientras que las otras 2 permanecían firmemente fijadas en él. Agitando torpemente un dedo, se sintió fascinado mientras la cría lo seguía, sin perder de vista en ningún momento su brazo. En conjunto, le recordaba más bien a una mezcla loca entre una serpiente y un lagarto. Como una hidra con alas. Inusual, pero la pequeña bestia no parecía tenerle mala voluntad. En todo caso, se sentía curioso. ¿Era esa la palabra? Podía sentir un vínculo tentativo entre los dos, y aunque su cuerpo estaba débil, su mente no lo estaba. Se aferró a ese tenue vínculo y lo sujetó con fuerza. Después de luchar solo por un momento, chasqueó la lengua para captar su atención. Aquí, le dijo con voz de deseo. Aquí estoy. Las 3 cabezas se levantaron al unísono para trinarlo con curiosidad. A pesar de la anormalidad, parecía bastante sano, como cabía suponer. El polluelo lo miró fijamente esperando instrucciones. No podía hablar con seguridad dado que solo tenía 1 año, pero sus bracitos regordetes le obedecían 7 veces de cada 10. Los utilizó ahora para acariciar cada una de las cabezas, de izquierda a derecha, acariciando delicadamente sus escamas. Parecía gustarle eso. Podía ver su larga cola balanceándose y oírla traquetear ruidosamente detrás de ella. Desde allí, les rascó las barbillas doradas hasta que la cría cantó. Tenía un grito bastante musical, al parecer, uno para cada cabeza. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Tenía 3 cerebros para controlar su cuerpo? ¿Cómo respiraba? ¿Tenía 3 corazones? ¿3 pulmones? Las complejidades de un ser así estaban más allá de su comprensión. Mientras estuviera feliz y saludable, no podía importarle menos que pareciera una hidra. Y además, ¿no tenía el estandarte Targaryen 3 cabezas? Después de todo, gritó de sorpresa cuando la bestia se acurrucó contra él de repente, buscando calor y consuelo. Aún así, el pequeño lagarto necesitaba un nombre. Con cada fibra de su ser, obligó a su pesada lengua a reunir la fuerza necesaria para afirmar la existencia del polluelo. Ghidorah. La cría se animó. Ghidorah, repitió lentamente. Su dragón lo observaba atentamente.
Ghidorah, las palabras salían con más facilidad ahora, no sin esfuerzo de ninguna manera, pero fue una gran mejora. El dragón se echó hacia atrás y gritó con sus tres cabezas, dando la bienvenida a su nombre. Tan rápido como pudo, se agachó y se enroscó alrededor de su espalda. Un pequeño y tentativo pensamiento tocó su mente. Cálido. Seguro. Protege. Entonces fue Ghidorah. Una lágrima solitaria se escapó de su ojo derecho y rodó por su mejilla. Y así, de repente, volvió a tener un amigo. En paz, se recostó nuevamente, cansado por sus esfuerzos, y pronto se quedó dormido. En los días siguientes, la eclosión de su compañero generaría un gran debate entre los Targaryen. Algunos decían que Ghidorah estaba deformado, como otro dragón, Caraxes. Muchos maestres, incluido el gran maestre Mellos, qué pena. Afirmaban que su nuevo amigo era una aberración, una abominación. Incluso se habló de sacrificarlo y empezar de nuevo con un nuevo. Naruto, incapaz de actuar, recordó sin embargo el remedio que estos supuestos hombres sabios proponían y más tarde desarrollaría una profunda y duradera desconfianza hacia cualquier hombre o mujer que profesara conocimiento de la curación durante años. O al menos así sería, hasta que conoció a una misteriosa belleza pálida en las ruinas de Arrenal. Pero esa es otra historia para otro momento. Afortunadamente, Alicent, mamá, no quiso saber nada de que a Ghidorah le hicieran daño y se puso en contra de tales planes. Para su sorpresa, Rhaenyra también salió en su defensa. En un raro momento de solidaridad, ambos se pusieron firmes e insistieron en que el pequeño dragón era vivaz, vibrante y vehemente, que representaba el estandarte de la Casa del Dragón. Al final, sus palabras prevalecieron ante los Viserys, quienes a su vez prohibieron cualquier daño hacia la cría recién nacida. Entonces se decretó que cualquiera que se atreviera a golpear a Ghidorah, fuera señor o campesino, recibiría inmediatamente una paliza en la muñeca. Y bueno, así lo decretó, pues algún día el dragón dorado sería conocido por títulos mucho más amenazantes. Se convertiría en materia de leyendas: Señor de los Dragones, Triturador de Castillos, Destructor de Mundos. Capítulo 3. Ya lo veréis, muchachos, Ghidorah no es como esos dragones típicos, ya que tiene 3 cabezas. Claro que no es normal, Ulf. ¿Has visto a su jinete? Ese Aegon no está bien de la cabeza. Oye. No permitiré que hables mal de mi sobrino. Supuesto sobrino, si realmente eres un Targaryen. Estuvo aquí el otro día. Me invitó a una bebida y todo. Dijo que me llevaría al palacio también en cuanto pudiera. Clara, va, que se jodan todos. ¿Dónde estaba yo ahora? No me digas, ya me acuerdo. De todos modos, Ghidorah es especial, ¿sabes? ¿Por qué no escupe fuego? Charla de bar. Capítulo 3. El dragón tiene 3 cabezas. Naruto amaba a su dragón, la bestia de 3 cabezas que era. En verdad, lo hizo. A veces parecía que Ghidorah era el único que lo entendía y sabía lo que quería en esta vida. Estaban unidos, como solo un Targaryen y su jinete podían estarlo. Incluso eran hermanos, como Naruto Uzumaki, nunca tuvo ninguno. Como Aegon, segundo de su nombre, bueno, eso era otro asunto. Tenía 3 años cuando nació la pequeña Elaena. Aemon llegó llorando al mundo un año después, poco después de su 4º onomástico. La madre quedó embarazada de Daeron casi inmediatamente después. En otras palabras, hermanos. Tantos. Y todos eran suyos. No podía esperar a que aprendieran a caminar y a hablar. Se preguntaba cómo serían cuando fueran mayores. De vez en cuando, en sus momentos de tranquilidad, le resultaba divertido pensar en ello. Pero Elaena era diferente, eso lo notó por la escarcha. Al principio, lloraba todo el tiempo y no había nada que mamá, Alicent, pudiera hacer para calmarla. Y así Naruto, siendo Naruto, hizo lo que Naruto hacía mejor. No fue nada catastrófico, cataclísmico o incluso catatónico. Él simplemente se ofreció a abrazarla y darle un respiro a su pobre y asediada madre. ¿Y no lo sabrías? Elaena dejó de llorar. Ahora, cada vez que él entraba en la habitación, ella simplemente lo miraba fijamente. No es que le tuviera miedo, sino que se fijaba en él. Lo veía tal como era en realidad. Había algo más en juego, pero no podía precisar qué. Ella estaba conmovida por algo, un poder mayor que pocos podían comprender. Él era uno de ellos. Esa chica iba a ser especial. Él lo sabía. A menudo, Elaena intentaba caminar tras él cada vez que lo veía, adorable. Y él tenía curiosidad por ver cómo sería su hermana pequeña cuando creciera, al igual que Aemon y, eventualmente, Daeron. Pero se estaba adelantando. Como era un chico considerado, intentó ofrecerle la misma cortesía a Rhaenyra. Ella, sin embargo, era la mayor y heredera y lo evitaba como a la plaga por ahora, por lo que eso solo significaba más tiempo unido a Ghidorah.
Menos trabajo para él, más aprendizaje sobre cómo entrenar a tu dragón, ¿sabes? Pero luego, bueno, las cosas empezaron a cambiar. Cuando la vida lo llamó, él respondió. 000. Viserys estaba sentado en su estudio mirando fijamente la chimenea encendida. Las llamas casi parecían burlarse de él, retorciéndose y retorciéndose como algo vivo, pero por más que lo intentaba, no podía encontrarles ningún significado. Así que sus pensamientos se desviaron hacia otro lado, hacia otro tema, como había sucedido durante la mayor parte del día. El dragón Ghidorah tenía 3 cabezas, igual que su estandarte. Un dragón con 3 cabezas, parecía absurdo. Algo que mutaba no debería poder vivir, y mucho menos venir al mundo. Era mucho más deforme que Caraxes, y eso era decir algo. Ni siquiera el legendario Bloodworm era tan retorcido como esto. Y sin embargo, Ghidorah se parecía mucho a su estandarte. No fue él el único que se dio cuenta, Otto no dejaba de hablar de ello. Como resultado, el rey se sintió un tanto confundido. ¿Era esto parte de la profecía? ¿El sueño de Aegon? Podía estar seguro y eso lo asustó. El dragón tenía aproximadamente 5 años, pero era mucho más, una anomalía que los otros de su especie. Ya rivalizaba con algunas de las bestias más antiguas dentro del pozo del dragón, y lo que era más aterrador era el hecho de que a veces, cuando Ghidorah estaba acostado, casi se podía observar, aunque rara vez, cómo crecía físicamente en tamaño. Era casi una locura, y la bestia todavía tenía muchos años para seguir creciendo, y seguramente algún día llegaría a rivalizar con Vhagar en tamaño, por no hablar de Balerion. Ahora bien, Blackdread era una bestia completamente diferente, pero Ghidorah algún día podría convertirse en una bestia que eclipsara incluso su sombra. Y ni siquiera le hagas hablar del dragón en sí. A pesar de su juventud, Ghidorah era inusualmente terco y se negaba a refugiarse en el pozo del dragón con los demás dragones. Nunca comía el ganado que le ofrecían, sino que cazaba para alimentarse y volvía al lado de su amo como un sabueso obediente que regresa de la cacería. El dragón dorado no respondía ante nadie excepto ante su muchacho, se mantenía a su lado con la máxima lealtad y dignidad y siempre cedía, bueno, todas las cabezas lo hacían, era casi molesto lo mucho que tenía que recordarse a sí mismo la deformidad del dragón, emitía silbidos de advertencia y retrocedía cada vez que alguien que no le agradaba se acercaba. Eso sin mencionar la cola. La cosa era como una mezcla entre el cascabel de una serpiente del desierto y una maza con púas, y seguro que disfrutaba sacudiéndola como si fuera un juguete ante aquellos a quienes asustaba con un sentido del humor casi deplorable. Viserys miró el papel que tenía en la mano. Contenía las últimas mediciones de los dragones a su cargo que podían ser montados en batalla, al menos la mayoría. Algunos, como Dreamfire y sus crías, escupían fuego antes de seguir las órdenes. Entrecerrando los ojos, volvió a repasar las medidas en su mente. Ghidorah, 60 metros, 196 pies, de largo, envergadura de 68 metros, 223 pies, 19 metros, 62 pies, de altura. Sirvax, 53 metros, 173 pies, de largo, envergadura de 59 metros, 193 pies, 13 metros, 42 pies, de altura. Seasmoke, 53 metros, 173 pies, de largo, envergadura de 62 metros, 203 pies, 11 metros, 36 pies, de altura. Caraxes, 75 metros, 246 pies, envergadura de 80 metros, 262 pies, 28 metros, 91 pies, Meiles, 72 metros, 236, de longitud, envergadura de 78 metros, 255 pies, 24 metros, 78 pies, de altura. Vermitor, 83 metros, 272 pies, de largo, envergadura de 120 metros, 393 pies, 30 metros, 98 pies, de altura. Silverwing, 80 metros, 262 pies, de largo, envergadura de 92 metros, 301 pies, 26, 85 pies, de altura. Vhagar, 90 metros, 295 pies, de largo, envergadura de 150 metros, 492 pies, altura de 38 metros, 124 pies, y las cifras, aunque posiblemente sean inconsistentes con los datos reales provenientes del testimonio de testigos oculares, también podrían ser falsas. También le hizo recordar la última medida que tomaron los maestres el día en que Balerion pereció. Registrada para la historia, habían dicho. Se exhibió la muerte de un animal como si fuera un milagro, más bien. Y aunque estaba muerto, Balerion era una bestia muy diferente a todos ellos juntos.
Su antigua y única montura medía unos asombrosos 150 metros, 492 pies, de largo y una envergadura de alrededor de 167 metros, 550 pies, de ancho. Su cráneo solo medía 15 metros, 45 pies, de largo, 8 metros, 24 pies, de alto y unos 7 metros, 21 pies, de ancho. Si el dragón de su hijo alguna vez creciera para rivalizar con ese gigante, los dioses ayudan a sus enemigos. Porque el dragón seguramente no lo haría. 000. Vamos, puedes hacerlo. Ghidorah emitió un ruido entre un resoplido y un gruñido y miró hacia otro lado con las 3 cabezas y las alas recogidas sobre su majestuoso cuerpo. Naruto chasqueó la lengua. Oye, No me vengas con eso. Ya has comido bastante. No seas glotón. Una de las cabezas resopló. Lo vi. Actualmente, Aegon, Naruto. Estaba en el campo con su dragón, intentando hacerle escupir fuego. Es extraño, sí, pero a pesar de lo grande y poderoso que era, Ghidorah nunca en su vida había escupido llamas. Por eso él y su madre estaban allí. Para enseñarle a Ghidorah lo que significaba ser un dragón. Como a él nunca le gustaron los espacios reducidos, los dragones pueden ser claustrofóbicos. Nunca creció con otros de su especie y nunca aprendió las costumbres de su familia. Llama respirable. Aegon, ten cuidado. Sí, hizo un gesto con la mano por encima del hombro, sin demasiado entusiasmo. Lo haré. Solo agarra a Elaine y a Aemond y quédate atrás, ¿quieres? Ella se calmó con un suspiro. Tengo un hijo tan salvaje y voluntarioso, él contuvo una sonrisa, pero apenas. La única razón por la que madre estaba allí era para asegurarse de que no se lastimara al intentar hacer que su dragón escupiera llamas. Oh, qué poco sabían de lo que podía hacer cuando lo intentaba. Diablos, había estado en esta lección de ser un dragón con Ghidorah durante la mayor parte de 4 horas, tenía que haber un final en algún momento, ¿no? muy bien. Miren con atención ahora. El bebé Aemond balbuceaba feliz en los brazos de su madre, encantado y contento. Por su parte, la pequeña Elaena, acurrucada contra la cadera de Alicent, lo observaba muy atentamente con sus brillantes ojos violetas. Sinceramente, era un poco desconcertante. Naruto lo permitió. Una vez más, dirigió una mano hacia el objetivo, una desventurada oveja encadenada a un poste. Está bien, intentémoslo de nuevo, muchacho, Dracarys. Gritó. Ghidorah inhaló profundamente, mirando atentamente a la pobre oveja. Esta vez ocurrió algo muy inesperado. Skreek. Reark. Raaur. El dragón de 3 cabezas inhaló por cada boca, gritando mientras cada cuello comenzaba a latir con energía dorada barra blanca que subía por cada uno de ellos. Era casi como si, Babum. Kakraboom. Woom. El príncipe lanzó un grito y apartó a su madre del camino de un rayo dorado de energía eléctrica. La pequeña Elaine y Aemon se rieron, aparentemente ciegos al peligro inminente al que se habían enfrentado. Al levantar la vista, tanto la madre como el hijo parpadearon cuando vieron que la cabeza más a la derecha, a la que la madre llamó cariñosamente Kevin por lo fácil que parecía distraerse, se dirigía hacia ellos con un curioso trino. Ese es un muchacho. Oh, supongo que son muchachos. Abrió los brazos y se rió. Venid aquí, los 3. No fue necesario decírselo 2 veces a Ghidorah. Su dragón prácticamente cargó contra él, cada cabeza empujando su pecho mientras él sonreía. Curiosamente, papá llamaba a cada cabeza un chiflado, y por eso algunos de los miembros más adorables de su familia los apodaron el dragón con 3 cabezas de chiflado. Naruto simplemente lo llamó por su nombre, Ghidorah. Si supiera algunos de los nombres más prominentes que su querido amigo ganaría en los próximos años, lo llamaría de manera muy diferente. Pero, al mirar al dragón, vio inmediatamente la cosa única de Ghidorah que lo diferenciaba de otros dragones en esa época. Y qué descubrimiento tan sorprendente fue, al menos para él. Ghidorah exhalaba rayos, no fuego. Sangriento. Impresionante. 000. Rhaenyra estaba más bien en desacuerdo. Ella había visto el espectáculo desde el lomo del dragón, era difícil pasar por alto un evento de naturaleza tan explosiva, y verlo solo sirvió para solidificar aún más sus propias preocupaciones. Ghidorah era un peligro. Había defendido su supervivencia, pues no quería separar ni siquiera a su propio medio hermano de su huevo, pero ahora casi se preguntaba si debería haberlo hecho, pues ver de cerca a la gran bestia dorada solo le servía como recordatorio de la falta de estatura de su propio corcel. Seguramente Aegon comenzaría a montar este coloso pronto. ¿Y luego qué? Se estremeció al pensarlo. Seguramente su padre no la reemplazaría por él. Seguramente no, ¿Verdad?
Irritada tanto por su propio miedo como por su ira, la princesa apretó contra su puño las alas de su leal montura. Y luego, cuando llegó el momento adecuado, ella se abalanzó. Syrax se había vuelto bastante hábil en el descenso en picado, prueba de su incansable habilidad para montar y entrenar. No se limitó a lanzarse hacia abajo, sino que se zambulló y aterrizó con una fuerza increíble. Así que ella esperaba que su hermano al menos se estremeciera cuando ella cayó del cielo como una estrella fugaz. No lo hizo. Ni tampoco Ghidorah. Por su parte, Alicent saltó y sus pequeños con ella, pero el joven dragón se acicaló con curiosidad, con sus 3 cabezas, intrigado por Syrax, quien a su vez ululó un saludo propio. Alicent le lanzó una mirada de reproche, que ella luego ignoró mientras se dirigía hacia el objeto de su ira visual. A quien le corresponde el mérito, Aegon no se inmutó. Tenía una especie de libro en sus manos y estaba escribiendo en él. ¿Un diario de dragón, tal vez? ¿O simplemente estaba registrando sus propias observaciones? Estaba murmurando algo para sí mismo, hasta que ella tosió en un puño. Aún así, no se dignó a mirarla. Hola, hermana. Qué amable de tu parte pasarte por aquí. ¿Quieres pasar un rato con nosotros? Lo dijo con tanta naturalidad, como si su presencia allí fuera una mera formalidad, como si fuera mera cuestión de tiempo hasta que él usurpara su trono. Aquello picó más que cualquier áspid. No somos hermanos. Por supuesto que lo somos, tarareó un poco mientras pasaba a la siguiente página de su libro. Supongo que somos medio hermanos, pero al final del día seguimos siendo familia. Rasca, 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 rascaba su pluma mientras garabateaba algo más. Deberías pasar más seguido por el Aen Ayaemon, ¿sabes? Dijo el instrumento de escritura y lo dirigió hacia Alicent, hacia ella y sus hijos. Se merecen una oportunidad de conocer a su hermana. Si los ignoras, es posible que crezcan odiándote. Rhaenyra se enfureció, molesta por su reproche aparentemente amable. Quizás él tenía razón, pero ella no quería admitir que tenía razón. No queriendo perder la iniciativa, puso el puño en la cadera y lo miró con el ceño fruncido. No he venido por eso. Es una lástima. El joven Aegon cambió al alto Valirio con un tono bajo y arrastrado, sorprendiéndola. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Me temo que no tenemos suficientes ovejas para todos y Ghidorah tiene bastante hambre, bien. 2 podrían jugar a ese juego. Vi esa explosión de luz desde lejos y me dio curiosidad, respondió con fluidez en el mismo idioma, provocando una mirada inquieta de Alicent mientras este último miraba ansiosamente a ambos. Parece que tu dragón es una especie rara después de todo. Jeje, por fin, una extraña sonrisa infantil se dibujó en su pálido rostro. Es el mejor, ¿no? Ghidorah emitió un ruido de satisfacción en el fondo, muy orgulloso. Rhaenyra levantó la barbilla. Syrax no estaría de acuerdo. Él sonrió. Entonces, aceptemos estar en desacuerdo. En verdad, su medio hermano era un enigma. La desconcertaba por completo. Absolutamente. Había oído hablar de prodigios antes, de personas que eran sabias más allá de su edad y crecían más rápido mentalmente que físicamente. Tal vez este fuera un caso así. Aegon tenía casi 5 años, pero se comportaba como si tuviera más del triple de su edad. Cruzó los brazos ante su pecho. Hablas muy bien para ser un niño. Aegon cerró el libro. No tienes idea. Rhaenyra resopló. Ella tampoco ignoraba las maquinaciones del consejo privado. Si Otto Hightower se salía con la suya, ella estaría comprometida con ese muchacho. ¡Qué absurdo! Era 10 años mayor que él. Y sin embargo, a pesar de la disparidad de sus edades, o quizás a pesar de ella, Aegon permaneció impávido. Rhaenyra lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres? Aegon se encogió de hombros. Fe, amor y felicidad. Ghidorah cantaba detrás de él, o al menos una de sus cabezas lo hacía. Las otras 2 estaban ocupadas destrozando una oveja. No debería confiar en ese cachorro. Sin duda quería usurpar su derecho de nacimiento. Y aún así, ¿qué otra cosa? Su rostro se iluminó. Un momento de tu tiempo, nada más. Capítulo 4. ¿Quién eres realmente, Aegon? Helena. Qué día tan bonito. Alicent amaba a su hijo. Ella no pensó que lo haría, pero él era bueno. No, quizá no era la palabra adecuada. No tanto bueno como, puro. Mejor de lo que ella esperaba, dada la relativa ausencia de Viserys en su vida. Sin embargo, a pesar de eso, Aegon era fuerte, gentil y amable de una manera que ella no esperaba que fuera. Mostró una gran promesa para un niño que estaba a punto de cumplir su 10º nombre. Demostró ser comprensivo y de voz suave, diligente en sus estudios y dispuesto a vigilar a sus hermanos.
Elaena era, bueno, Elaena, no se podía predecir su comportamiento en estos días, pero Aemon claramente adoraba a su hermano mayor y, aunque estaba considerando enviar al joven Daeron a vivir en Antigua, sabía que los dos también se convertirían rápidamente en amigos con el tiempo. Sí, Aegon era todo lo que un hermano mayor debería ser. Contra todo pronóstico, él también estaba luchando con Rhaenyra. La verdad sea dicha, Alicent se sentía más que un poco culpable al describir a su querida compañera de la infancia como un dragón hosco que había que domar, pero esa era la única forma en que se le ocurría expresar su actitud en esos días. Amaba a Rhaenyra, de verdad que la amaba, pero ella era la sangre del dragón, inquieta y caótica, siempre desafiante del camino que se le había marcado, negándose a que la acorralaran o controlaran. A pesar de todos los esfuerzos de su padre, desdeñaba la idea del matrimonio y la crianza de los hijos en su totalidad, prefiriendo la soledad la mayoría de las veces. Y sin embargo, de alguna manera, Aegon casi siempre sabía exactamente qué decirle. Por supuesto, había contratiempos. No siempre se llevaban bien, no había dos personas que se llevaran bien entre sí, así era la vida, pero ella lo toleraba como lo hacía con pocos otros. A veces paseaban por los jardines, debatiendo en Alto Valyrio. Otras veces, ella observaba a su medio hermano desde lejos. Una vez incluso había sorprendido a Rhaenyra mirando por encima del hombro de Aegon en la biblioteca mientras él escribía en sus diarios. Rhaenyra. Tolerar a un chico. Odiaba a los chicos. ¿No era eso un progreso en sí mismo? Ella estaba tratando desesperadamente de conseguir que se comprometieran el uno con el otro. Había estado presionando mucho para que se produjera ese matrimonio desde hacía bastante tiempo. Viserys seguía insistiendo, pero ella creía que su marido, dioses, todavía se sentía extraño decir eso después de tantos años, cambiaría de opinión con el tiempo. Un matrimonio así sería lo mejor de ambas cosas. Mantendría a Rhaenyra como heredera y uniría verdaderamente a los Hightower a la corona, uniendo a sus familias como nunca antes, para gran consternación de los Velaryon y otras casas nobles. Sería lo mejor. De hecho, incluso si tal unión molestara a Lord Corlys, él y Daemon todavía estaban luchando contra la triarquía en los peldaños de piedra, o eso le habían dicho, y para cuando se enteraran sería demasiado tarde. Esto ayudaría mucho a reparar otras grietas en el reino. Rhaenyra podría resistirse a la idea de estar comprometida con un niño, ¿quién podría culparla? Pero Aegon estaba creciendo rápidamente y parecía muy sabio para su edad. Sin mencionar el propio crecimiento de Gyroa, dicho esto, su hijo era fuerte, humilde y amable. ¿No eran esos atributos la marca de un buen líder? ¿No debería ser él el heredero de Viserys? Alicent agonizó por ello. Sabía que su propio padre lo habría querido así. No se detendría ante nada para ver a su sangre sentada en el trono de hierro, con o sin Rhaenyra. Pero suplantarla ahora de esa manera sin duda dividiría el reino y enfurecería a muchos. ¿No pudieron ver el peligro? Por supuesto que no lo hicieron. Esos orgullosos y pavos reales se pavoneaban. ¿Por qué a veces parecía que ella era la única que intentaba mantener unido este reino? Como si fuera la única que realmente se preocupaba por su familia. Hablando de eso, se le ocurrió un pensamiento terrible. Alicent miró alrededor de la guardería, balanceando distraídamente al pequeño Daeron en su regazo, solo para darse cuenta de que sus otros hijos no estaban a la vista. Eso nunca era una buena señal. Escuchó a Ghidorah rugir en la distancia, un llamado bajo y trino que resonó por toda la ciudad hasta llegar a sus oídos. No era una buena señal en absoluto. Mirando a Elaena, levantó la voz levemente. ¿Dónde está tu hermano? Su única hija no levantó la vista de su colección de insectos. Con Aemon. Una respuesta que no se le oía nunca. ¿Y dónde está Aemon? Elaena se encogió de hombros sin mucho entusiasmo. Que los dioses sean buenos, ¿por qué su niña tenía que ser tan difícil? Supuso que sabía la respuesta. No era ningún secreto que Elaena había nacido diferente. No era simple, no del todo, pero a menudo hacía y decía las cosas más extrañas. Los maestres se habían apresurado a asegurarle que la niña estaba físicamente sana, que no tenía dedos extra en las manos ni en los pies ni nada por el estilo, pero su mente era otra cosa. Alicent sabía que su hija crecería y se convertiría en una belleza deslumbrante algún día. Los hombres, y tal vez algunas mujeres, de todos los 7 reinos lucharían felices entre sí simplemente para pasar unos minutos con su querida niña. A veces lloraba por ella, por la estrella brillante que podría haber sido. Aún así, sintió que al menos debía intentarlo, por el bien de la niña. ¿No te preocupas en absoluto por mis hermanos? Por fin, Elaena levantó la cabeza y la miró sin comprender durante un largo momento. Sus ojos violetas la buscaron mientras inclinaba la cabeza. Aegon no es mi hermano. No había enojo en sus palabras, solo un simple hecho.
Alicent se resistió de todos modos, alzando la voz en señal de reproche. Elaena. No lo es, repitió su hija en voz muy baja. En realidad, no. No como Aemond y Daeron. Es diferente. Oh, Dios mío. No me digas tonterías. Había pensado que Elaena ya había superado esa etapa. Tras dejar a su hija más pequeña en manos de una criada, se agachó ante ella. Por su parte, Elaena volvió a concentrarse en su colección de insectos y dejó que un largo milpiés se arrastrara por sus manos. Parecía haberse olvidado de ella una vez más. Eso le venía muy bien. No creía poder soportar mirarla a los ojos en ese momento. Aegon es tu hermano, dijo con firmeza. Te ama. Te aprecia, lo sé. Elaena puso una mano debajo de la otra, permitiendo que su milpiés bajara por su brazo, donde lo guió con cuidado hacia la caja. Y yo también lo amo. Pero no puedo verlo. La frustración crecía en su interior. Acertijos tras acertijos. ¿Qué demonios quería decir con eso? En verdad, la respuesta era obvia. Tan obvia que ella no podía obligarse a verla. Quizás no quería, y menos mal que no lo quiso. Su hija era una soñadora, dotada de una habilidad nunca vista desde los días de la legendaria Daenerys la soñadora, ella quien previó por primera vez la fatalidad de la antigua Valyria. Aegon sería el primero en comprender verdaderamente el don de Elaena, el primero en darse cuenta de la enorme potencia de su poder y todo lo que implicaba. Pero esa es una historia para otro día. Mi querida niña, Alicent se armó de valor, tomó a su hija por la cara y la acercó con delicadeza, frente a frente. Podrás casarte con Aegon dentro de unos años. Incluso si no lo haces, ¿qué dirá él si te oye hablar de él de esa manera? Le harás daño. ¿Me casaré con él? La mirada de Elaena se posó en la de ella mientras parpadeaba una vez. No lo sé. No puedo verlo. Es un vacío para mí. Tal vez no me corresponda saberlo. ¿Qué podía pensar ella de eso? Otro parpadeo lento siguió al primero. Tengo miedo. Alicent parpadeó, momentáneamente desconcertado por la confesión. ¿De qué? Su querida hija la miró fijamente durante un largo momento. La bestia debajo de las tablas. Bueno, eso tenía aún menos sentido. De mala gana, la reina suspiró y se sentó a mirar a Elaena jugar con sus insectos. A veces, parecía que nunca entendería a Elaena. 0, 0, 0. Aegon enfureció a Otto. Allí estaba, la verdad en términos simples. El niño era receptivo a sus lecciones, ansioso por aprender y rápido para absorber lo que le enseñaban, pero terco. Erupción. Irresponsable. Y peor aún, sentimental. A pesar de todos sus intentos por enseñarle a su nieto lo contrario, el muchacho no parecía tener ambición, ni grandeza, ni astucia. Parecía contento con ser un príncipe, nada más. No le gustaban los lujos de la realeza ni la alta corte. Prefería esconderse en las bibliotecas de la Fortaleza Roja con sus diarios, volar a lomos de un dragón o colarse en Flea Bottom en busca de travesuras. Peor aún, había comenzado a arrastrar a su hermano a sus desventuras. ¿No había fin para su impertinencia? Un príncipe no debería comportarse de esa manera. Que los dioses fueran buenos, los había atrapado antes de que ambos chicos pudieran salir volando de nuevo, aunque fuera por poco. ¿Y a dónde vais, nietos? Aemond se estremeció, sorprendido en el acto, pero Aegon ni pestañeó. El muchacho no temía nada. Al menos en eso, era el conquistador renacido. Vamos a dar un paseo, dijo, y con un gruñido ayudó a su hermano menor a subirse a la silla. Espero que no sea un problema. Mentiras. Tenía una idea de lo que el chico estaba haciendo y no lo aprobó. Tu madre te está buscando, ella sabe dónde encontrarme, agarró el arnés y se lo colocó. Seguro que se lo dirás. Estoy ocupado. Otto suspiró. Grandón, por favor, basta de tonterías, el príncipe suspiró. Dije que estoy ocupado, abuelo. Como para hacerse eco de esas mismas palabras, una poderosa sombra se cernió sobre Otto con un chillido bajo. Vaciló. Solo por un segundo. Un momento. Más que suficiente. Hoy fue uno de los raros casos en los que Ghidorah se dignó visitar el Pozo del Dragón. A estas alturas, la bestia pronto rivalizaría con Vhagar, y, por una vez, parecía contento de permitir que Aemond acompañara a su amo. Era raro que un dragón tolerara la presencia de otro jinete, pero la bestia de 3 cabezas siempre había demostrado ser una excepción a la mayoría de las reglas tradicionales sobre la crianza de su especie. Deberías estar feliz, abuelo. Le sonrió a Aegon. Siempre quise tener hermanos. Ahora tengo muchos hermanos y hermanas. Pero tú no eres el heredero, le espetó. Mientras tú pierdes el tiempo en esas frivolidades, Rhaenyra te supera.
Con cada año que pasa, ella gana más y más nobles para su lado, una mentira, pero Aegon no tenía por qué saberlo mientras sintiera que su derecho estaba amenazado, y tus posibilidades de tomar el trono de hierro son menores. Aemon y Aegon intercambiaron una mirada. Este último se encogió de hombros. ¿Qué pasa? Otto hizo un ruido molesto. Cachorro insignificante. Aegon estiró el cuello. Cachorro, soy. Se cometieron errores y fueron suyos. Otto palideció. La mano del rey se dio cuenta de su error demasiado tarde. No así el dragón. Ghidorah percibió la ira de su amo y se ofendió de inmediato. En un instante, las tres cabezas se enfrentaron a Otto, los labios abiertos para gruñir al principio, y le dieron un golpe con el hocico en el pecho, tirándolo al suelo. Un segundo lo mordió, casi le arrancó la pierna donde estaba y le arrancó un grito indigno. No satisfecho con eso, el tercero escupió chispas a sus pies, lo que lo obligó a arrastrarse hacia atrás como un cangrejo borracho para evitar que lo asaran allí mismo. Aegon hizo una reverencia burlona desde lo alto de su silla de montar. Que tengas un buen día, abuelo, y conoce tu lugar. El hijo de Alicent no le dio la oportunidad de decir una palabra más. Ghidorah tomó vuelo. 000. ¿Estás loco, Ulf? Tonterías. Dijo el hombre en cuestión y se bebió otra jarra de cerveza. Lo vi con mis propios ojos. Sus compañeros no le creyeron, por supuesto. Nadie lo hizo. Lo llamaban Ulf el Blanco. O más bien Ulf el Borracho. Sin embargo, eso no le impidió contar su historia. Ya ven, muchachos, Ghidorah no es como los dragones típicos, ya que tiene 3 cabezas. Claro que no es normal, Ulf. Uno de sus amigos se bebió su propia bebida y eructó. ¿Has visto a su jinete? Ese Aegon no está bien de la cabeza. No estaba bien de la cabeza. Por supuesto que no. Ningún Targaryen auténtico lo estaba. Oye, no voy a permitir que hables mal de mi sobrino. Supuesto sobrino, lo corrigió otro. Si es que realmente eres un Targaryen. Su orgullo se sintió punzado ante la insinuación. Estuvo aquí el otro día. Me invitó a una bebida y todo. Dijo que me llevaría al palacio también a la primera oportunidad que tuviera. Me dijo que traería a su hermano también. Eso había sido, ¿qué? ¿Una semana atrás? No podía recordarlo. El tiempo se volvía extraño cuando uno bebía tanto como él. Una pequeña parte de él todavía pensaba que todo era un sueño. Después de todo, ¿a quién le importaría el pequeño? Él no era nadie. Claro, podría tener algo de sangre real en sus venas, pero ¿quién le iba a creer? Pero el príncipe lo hizo. Había empezado a rondar por allí desde el año pasado, fisgoneando donde no debía. Tal vez había oído los rumores. Tal vez había hablado demasiado alto. Tal vez era pura suerte. ¿Quién sabe? Él no. Al final, no importaba el por qué ni el cómo, solo importaba lo que hacía y lo encontraba. Recordaba bien ese día. Así que eres nuestro tío. ¡Genial! Todo el mundo sigue diciendo que Daemon es mi tío, pero nunca lo he conocido, así que tú servirás. Casi se cae de la silla. ¿De dónde has salido? ¿No quieres que responda a esa pregunta? ¿Quién era él para negarse si los dioses dejaban caer una pepita de oro en su regazo? Y más allá de eso, quería creer, esperar en un mañana mejor. Cualquier cosa que lo sacara de Flea Bottom era mejor que nada, seguramente. Mamá quería que fuera mejor que esto, que se recuperara, que fuera alguien. Un caballero. Quizás incluso un lord. No, un lord no. De ninguna manera se molestarían con un bastardo como él, convirtiéndolo en príncipe y todo eso, eso era una tontería, cosas de cuentos de hadas. Clara, va, hizo un gesto con la mano y se burló en dirección a ellos. Que se jodan todos. ¿Dónde estaba yo? No me lo digas, lo recuerdo. De todos modos, Ghidorah es especial, ya ves, porque no escupe fuego. No, escupe rayos y. Alguien le arrojó un trozo de fruta a la cabeza. Mentiras. ¿Sí? Lo atrapó, se lo comió y luego dejó caer con fuerza su jarra, ahora vacía, cuando se la había bebido toda, sobre la mesa. Lo vi con mis propios ojos. ¿Y qué día había sido aquel? Quemó un campo entero junto a Sharp Point. Y recuerden mis palabras. Cuando regrese, todos lo lamentarán, el techo tembló en lo alto. Todos se quedaron congelados. Ulf sonrió. Mira. Se puso de pie de un salto. Te lo dije. En cualquier momento entrará por esa puerta y. Atacaron sin previo aviso. En un momento Ulf estaba disfrutando de su bebida, contándoles a sus amigos otra historia. Luego, la puerta se abrió de golpe y todo el bar tembló. Entraron 2 muchachos, uno más grande que el otro. El más alto de los 2 lo vio y le hizo un gesto con la mano. Ahí estás, tío. Rió, se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente a él. Todos se resistieron, hasta el último hombre y la última mujer.
Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Ulf. Te dije que no mentía. Bueno, ¿qué estás esperando? Aegon se aferró a su brazo. Es hora de irse. Guido la está esperando afuera. A pesar de sí mismo y de todo lo que había dicho, todo lo que había esperado y soñado, Ulf tragó saliva. ¿Puedes al menos saludar a mis amigos primero? Por supuesto. Aegon, el otro debe ser Aemond, saludó a la multitud estupefacta. Hola a todos. Un placer conocerlos. Soy el príncipe y él es mi hermano. Tenemos que llevar a nuestro tío de regreso a la Fortaleza Roja, si no les importa. Aemond tosió en un puño cuando nadie se movió. Creo que les importa. Claro que sí. La mayoría de ellos probablemente pensó que se lo llevaban para ejecutarlo. Pero él no podía hablar, no podía tranquilizarlos y su lengua se sentía tan pesada. Fue un shock. Parecía un shock. Y todavía nadie en la habitación se marchó. La sonrisa de Aegon se acentuó. Dije, si no te importa. Algo se agitó en el aire, agudo y mortal. Ulf no estaba seguro de qué. No quería saberlo. Justo afuera, Guidora rugió. Eso lo hizo. En todos sus años, nunca había visto, ni vuelto a ver, a una multitud abrirse tan rápido. Se abrían como el mar de un libro. Mucha gente se sentó a la vez, ansiosa por mirar a cualquier lado menos a ese muchacho sonriente que, de repente, parecía mucho más peligroso de lo que él pensaba. Por su parte, Aemond les sonrió. Mejor. Aegon puso una mano en la espalda de Ulf y lo condujo hacia las puertas. Por aquí, tío. El destino nos espera. Podemos beber aquí más tarde si quieres. Ulf tragó saliva y en silencio se dejó llevar fuera de la taberna. El destino lo llamó y a él le correspondió responderle. La grandeza le aguardaba, él lo sabía. ¡Qué día tan bonito!